Buenos días, magistrada, magistrados. Hoy 27 de marzo de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 13 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, al quien también saludo, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrados, magistrado presidente. Proceden en sus términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliverio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 14 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para tales efectos, abordo lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 675/18, interpuesto por el representante legal de Sendas Personas Morales en contra del acuerdo dictado el 4 de junio de 2018 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 625/18, en donde se negó la suspensión solicitada. Previo al estudio del agravio esgrimido por el recurrente, es oportuno relatar a este pleno los antecedentes del asunto que nos concierne. El representante legal de Sendas Personas Morales presentó demanda de nulidad en contra de la minuta de dictamen técnico financiero legal y administrativo emitido por la Comisión Técnica Especializada del proceso de convocatoria para concesionar el servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de Irapuato, Guanajuato, con una vigencia de 20 años. Así como contra el acuerdo emitido en sesión del Ayuntamiento número 76, celebrada el 28 de febrero de 2018, mediante el cual se aprueba por mayoría calificada otorgar la concesión del servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de Irapuato, con una vigencia de 20 años. El proceso le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal, la cual, mediante acuerdo de 4 de julio de 2018, negó la suspensión solicitada con efectos conservativos, esto es, para que no se formalice el contrato de concesión respectivo y no se inicien en su caso las operaciones respecto al servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de Irapuato, y en caso de haberse iniciado tales operaciones, las mismas fuesen interrumpidas. Ante este panorama, el representante de la parte actora en el proceso de origen presentó el recurso que hoy nos ocupa. Esta ponencia considera infundado el agravio que esgrime quien recurre bajo los siguientes argumentos jurídicos. En esencia, señala quien representa a la parte actora que le causa prejuicio la determinación de la CUO de no concederle la suspensión solicitada, pues en su apreciación no se causa perjuicio evidente al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Arguye que el municipio de Irapuato, de concederse la suspensión, no se quedaría sin el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos, debido a que la prestación de dicho servicio lo puede hacer el propio municipio. Empero,
Esta ponencia clarifica que por regla general es improcedente otorgar una suspensión contra la formalización y ejecución de un contrato de concesión para la mejora y mantenimiento en la prestación de un servicio público. En ese sentido, se considera que la concesión de la medida cautelar solicitada por las empresas que participaron en la convocatoria y que acuden a proceso porque no resultaron ganadoras de la concesión del servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos, con la finalidad de que se suspenda la formalización del contrato del servicio público, contravendría disposiciones de orden público, pues la sociedad tiene interés en la defensa y mejoramiento del medio ambiente, lo que implica una reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad. Más aún, se trata de un tema de salud pública que no puede trastocarse por la interrupción o prestación irregular del servicio para tutelar aparentes intereses de particulares. Aunado a lo anterior, el procedimiento para la concesión de servicio público tiene como finalidad regular y vigilar que las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza llevadas a cabo por el respectivo municipio, se encuentren conforme a las políticas, bases y lineamientos de los respectivos ordenamientos legales, administrándose los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se proteja. Y de ahí que en caso de concederse la medida cautelar, se seguiría perjuicio al interés social. Dicho de otra forma, cuando las empresas participantes no resultan vencedoras en el procedimiento de concesión del servicio público sin que implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, se podría pensar que no cumplió con las bases, procedimientos, reglas y requisitos y demás elementos que rigen dicho procedimiento para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, establecidas para asegurar las mejores condiciones disponibles para el municipio en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en torno al contrato objeto de concesión. Por tanto, en este supuesto, en el que quienes participaron en la convocatoria no resulten seleccionados en el procedimiento relativo, no puede ser causa suficiente para suspender la suscripción del contrato y sus consecuencias, dado que le asiste un simple interés económico que queda subordinado al interés público de la sociedad referente a que el contrato sea adjudicado de inmediato al participante que garantiza las mejores condiciones posibles para el municipio. Así pues, tal como lo determinó la CUE en el acuerdo reclamado, es improcedente conceder la suspensión en los términos solicitados en la medida de que los actos reclamados son productos de un procedimiento que concluyó con la declaratoria de adjudicación de concesión, cuyo objeto es la prestación del servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de Irapuato, Guanajuato, lo cual incide en el interés y bienestar de la sociedad, aunado a que goza de presunción de legalidad y validez para su ejecutoriedad inmediata, tutelando así el interés colectivo y además previniendo que el contrato de concesión se concrete en favor de quien resultó ganador, porque debe entenderse, en principio, que ofreció las mejores condiciones para el municipio, pues, de lo contrario, con el otorgamiento de la medida cautelar podrían causarse mayores afectaciones a la sociedad frente al interés económico que persigue la parte que recurre, motivo por el cual resulta inocuo que su prestación originalmente recaiga en el propio ayuntamiento, pues precisamente a través de la concesión se busca prestar ese servicio por medio de un particular que tienda a asegurar el mejor ejercicio del recurso público. Máxime si se atiende a la finalidad de la convocatoria pública en materia de reclamo, pues la misma no solo busca que se preste el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos, sino a la modernización del mismo, con la finalidad de brindarlo con mayor eficiencia en beneficio de la colectividad. El interés social se refiere a aquellos aspectos relacionados con las necesidades generales de la sociedad y que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que si una situación específica afecta o beneficia a la colectividad, existe interés social. Las disposiciones de orden público son aquellas que se emiten para regular aspectos en que se ve interesado el Estado, como puede ser su actuación pública
o la regulación de alguna rama social de trascendencia en el desarrollo de la sociedad y en la cual ésta se ve interesada en su aplicación. Lo que antecede, recordando que el servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de manera permanente, regular, continua y sin propósito de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público, siendo una de sus características medulares la continuidad, atendiendo a que el servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos no debe interrumpirse y debe prestarse conforme a las disposiciones generales para su funcionamiento, sin que pueda ponerse en riesgo dicha continuidad o regularidad, lo que podría acontecer si no se opera la concesión del mismo, en el entendido de que el municipio no necesariamente cuenta con los elementos técnicos, operativos e incluso económicos para prestar el servicio de forma inmediata. Es por ello incluso que subsiste la concesión como una modalidad legal para prestar cualquier servicio público con las características requeridas en beneficio de la colectividad. Por otra parte, dado que el objeto de la convocatoria pública es asegurar al municipio de Irapuato las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias atinentes en la contratación del servicio, los particulares participantes en ella no adquieren con su sola participación y menos aún con la mera intención de participar en el concurso, el derecho a la adjudicación del contrato para la prestación del servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos, sino solo la prerrogativa a participar en una competencia justa y la expectativa de que, al final del procedimiento, la voluntad de contratar del municipio vaya a su favor, mediante la adjudicación del contrato y la obtención de la contraprestación económica respectiva. Lo anterior bajo la premisa de que cuando dos derechos entran en conflicto, se debe resolver el problema considerando que el derecho que debe prevalecer es aquel que optimice los intereses que se confrontan y conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Tratándose de la suspensión, por regla general, debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a proteger debe ser aquel que cause un menor daño. Sirve de sustento para tal determinación la jurisprudencia cuyo rubro me permito citar. Suspensión, por regla general es improcedente otorgarla contra la formalización y ejecución de un contrato de concesión para la mejora y mantenimiento en la prestación de un servicio público. Hasta aquí la cita. En el orden de ideas precisado y ante lo infundado del agravio esgrimido, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 675/18. Si están de acuerdo con el contenido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, me permito abordar ahora el recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 727/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la entonces magistrada de la segunda sala el 24 de agosto de 2018 en el proceso administrativo número 91/18, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con los antecedentes del mismo. El 18 de enero de 2018, el ciudadano, en su carácter de apoderado legal de una persona moral, acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución emitida el 1 de noviembre de 2017 por el subprocurador regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en donde le fueron impuestas como sanciones la clausura total temporal del área en donde se realiza el tratamiento de los residuos generados y una multa. El proceso, por donde turno le tocó conocer y resolver a la segunda sala, quien el 24 de agosto de 2018 decretó la nulidad del acto confutado. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió a la sentencia que hoy nos ocupa. Esta ponencia considera infundado el primer agravio que esgrime el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos.
En esencia, señala quien representa a la parte demandada que la notificación de la resolución, contrario a lo que manifestó la entonces magistrada, sí fue practicada debidamente el 15 de noviembre de 2017, previo citatorio. Del análisis de la notificación que obra en el proceso de origen, se advierte por esta ponencia que la misma no fue realizada en la forma y términos señalados en el artículo 41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues no obstante la existencia del citatorio referido, quien practicó la notificación no señaló de manera pormenorizada cómo se cercioró que la persona era el representante legal de la empresa a notificar, tal como lo prevé el artículo en comento. Aunque en dicho precepto no se diga expresamente, se entiende que tales circunstancias deben asentarse en el acta levantada con motivo de la actuación, pues es precisamente en tal documento en el que deben constar los pormenores de la diligencia, a efecto de cumplir con la certeza que debe revestir todo acto de este tipo, para tener al destinatario por legalmente conocedor del acto que se le comunica. Por consiguiente, cuando se notifica una resolución previo citatorio, a quien se encuentre en el domicilio y no al representante legal de la persona moral a la que debe notificarse, debe asentarse que se requirió su presencia y ante la falta o ausencia de éste, notificar a la persona que se encuentre en dicho domicilio o en su caso, cómo llevó a concluir el notificador que la persona que lo atendió es el representante legal de la persona moral, siendo esta última citación fáctica la que no circunstanció debidamente el servidor público actuante, pues si bien requirió la presencia del representante legal, empero, al comparecer una persona en el domicilio correspondiente, el notificador asume y describe que se trata del representante legal, sin evidenciar con documento alguno que así se lo haya acreditado, más aún cuando la persona compareciente no expresa que acude con ese carácter, aún cuando sí se identifica como persona física con su credencial para votar respectiva. Ahora, contrario a lo que arguye el recurrente, la omisión señalada en el párrafo que antecede tiene trascendencia, pues el notificador debió cerciorarse y así asentarlo en la diligencia de que el tercero que recibió la documental a notificar no se encontraba en el domicilio por circunstancias accidentales o fuera completamente ajeno al mismo y al presunto infractor. Por el contrario, debió circunstanciar que se trataba en todo caso de un empleado, trabajador, directivo o persona con otra calidad que hubiese otorgado alguna certeza de su vínculo con la persona moral imputada, que permitiera deducir que daría cuenta o comunicaría lo conducente a su administración o representación legal, siendo que en la especie no se tuvo esa mínima garantía, dado que el notificador asumió de mutuo propio que el tercero compareciente se trataba del representante legal, sin haberse acreditado dicha condición por éste, o bien sin que el notificador haya descrito en dicha diligencia si el mencionado tercero tenía vínculo con la multiplicidad empresa imputada o incluso si era un concurrente habitual, temporal o permanente en el domicilio donde se practicó la diligencia. En ese sentido, y para sustentar la argumentativa anterior, se comparte el criterio sustentado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis bajo el rubro notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, datos que el notificador debe asentar en las actas de entrega del citatorio y de la posterior notificación para cumplir con el requisito de circunstanciación cuando la diligencia relativa se entiende con un tercero. Hasta aquí la cita. Bajo la anterior premisa, se concluye que al no existir una notificación legalmente practicada a la persona moral, ésta tuvo conocimiento de la resolución emitida por el Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Región B, hasta el 16 de enero de 2018. En el segundo agravio, refiere el reclamante que le causa agravio el razonamiento de la Sala Quo consistente en decretar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada al considerar que cuando se notificó dicha determinación ya había caducado sus facultades. Al respecto, quien recurre manifiesta que la Quo estima incorrectamente que la fecha de inicio de los 2 años que marca el Código de la Materia para la sustanciación del procedimiento es desde la denuncia, pues en consideración del reclamante, el plazo para que opere la caducidad es a partir de la visita de inspección. Esta ponencia considera fundado pero inoperante dicho agravio por los siguientes motivos y fundamentos. El artículo 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y su parte conducente
dispone que a falta de disposición expresa, la facultad de la autoridad para determinar sanciones administrativas caduca en 2 años. Asimismo, dicho numeral establece que los plazos serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la infracción administrativa si fuese consumada y desde que cesó si fuera continua. En el caso en trato, la resolución impugnada fue el resultado del procedimiento de inspección instaurado a la persona moral. Dicho procedimiento se desarrolló de la siguiente manera. El 4 de noviembre de 2015, la Subprocuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Región B, tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta en contra de la parte actora por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en el Estado de Guanajuato. En fecha 9 de noviembre de 2015, el Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Región B, emitió una orden de visita en materia ambiental a realizarse a la actora. El 19 de noviembre de 2015 fue realizada la visita de inspección en la que se encontraron diversas irregularidades. El 1 de noviembre de 2017 se emitió la resolución del procedimiento administrativo. Finalmente, la parte actora manifiesta que tuvo conocimiento de la resolución hasta el día 16 de enero de 2018, al considerar que la notificación realizada el 15 de noviembre de 2017 fue ilegal. Acertó este último que se ha dilucidado y confirmado en esta resolución en el estudio del agravio primero. Si bien dicha autoridad ambiental contaba con el informe de la denuncia interpuesta en contra de la parte actora por el delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en el Estado de Guanajuato, desde el 4 de noviembre de 2015 es claro que dicha autoridad tuvo real conocimiento de la comisión de la falta administrativa hasta el momento en que los inspectores realizaron la visita, esto es, hasta el 19 de noviembre de 2015, cuando los mismos se constituyeron en el establecimiento del justiciable para verificar los hechos narrados en la denuncia y así poder determinar si cometió alguna infracción administrativa. Ello considerando que la conducta reprochada es continua, pues no cesan sus efectos mientras el imputado realice actividades regladas sin la licencia o autorización respectiva, de donde no puede estimarse como fecha inicial de cómputo la de la denuncia referida, pues incluso con esta no se tiene certeza de la comisión de la conducta infractora, pues tal convicción se genera hasta que la autoridad en ejercicio de sus facultades de fiscalización y control determinó tal conducta y esclarece que la misma no había cesado, por lo menos hasta que se ejecutó la clausura que mandata. De ahí que el término de 2 años fijado por el artículo 119 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato debe computarse desde el momento en que se hizo la visita de inspección, pues a partir de esa fecha se entiende que la autoridad estuvo en la posibilidad de conocer de las irregularidades reprochadas a la justiciable y a partir de la cual pudo comenzar el procedimiento a fin de ejercitar sus facultades sancionadoras. Más aún, tratándose de una conducta continua que no había cesado en sus efectos a esa fecha. Ahora bien, la autoridad recurrente emitió su respectiva resolución el 1 de noviembre de 2017. Sin embargo, tal como fue resuelto por la CUO, al no existir una notificación legalmente practicada, se puede concluir que la parte actora conoció dicha resolución hasta el 16 de enero de 2018, distinguiéndose al efecto entre la figura de la emisión y la notificación, pues la primera no es estimable para determinar el plazo de la caducidad, sino la segunda, que da plena validez jurídica y certeza al acto confutado. Se determina que el agravio es fundado, pues en la sentencia reclamada en su parte conducente se alude que desde la fecha de conocimiento de la denuncia presentada a la encausada debió computarse el plazo para la caducidad establecida en la codificación aplicable. Sin embargo, como ha quedado demostrado, se sostiene por esta ponencia que la fecha de inicio de tal cómputo es a partir de que la autoridad practicó la visita respectiva y tuvo conocimiento de la conducta reprochada, incluso al estar en presencia de una actividad continua que no cesó en sus efectos con la denuncia en cita. Empero, esta ponencia estima que no obstante ser fundado dicho agravio, el mismo deviene inoperante, puesto que, aun cuando se emitió la resolución impugnada el 1 de noviembre de 2017, fue hasta el 16 de enero de 2018 que la parte actora tuvo conocimiento de la sanción impuesta. Esto es, pasaron más de 2 años desde la visita de inspección hasta la fecha en que la parte actora conoció la sanción impuesta, al no haberse practicado legalmente la notificación confutada. Por lo cual, se concluye que caducaron las facultades de la autoridad para imponer la sanción en comento.
en razón de su no ejercicio en el plazo que marca expresamente el ordinal 219 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo anterior, y ante lo infundado del primer agravio, así como lo fundado pero inoperante del segundo, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia impugnada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 727/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, corresponde ahora abordar en este punto del orden del día lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 854/18, relativo al recurso interpuesto por el representante de la parte demandada en contra de la sentencia de 26 de septiembre de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 24/18, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto confutado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de los antecedentes del mismo. El 6 de febrero de 2018, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 23 de noviembre de 2017, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde se le impuso como sanción la inhabilitación del servicio público por un año. El proceso por donde turno le tocó conocer a la Sala Especializada de este tribunal, quien el 26 de septiembre de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada recurrió la sentencia que hoy nos ocupa. Los agravios primero y segundo se analizarán en forma conjunta al encontrarse los mismos en estrecha vinculación. Refiere el recurrente que la COO valoró e interpretó en forma indebida el acuerdo de 17 de marzo de 2017, pues el ayuntamiento no delegó a la Contraloría Municipal la atribución de sustanciar el procedimiento administrativo, únicamente determinó que se auxiliaría del personal adscrito al citado órgano interno de control. Continúa manifestando el recurrente que no se trató de una delegación, sino de una comisión de instrucción dada por el ayuntamiento al personal de Contraloría Municipal para realizar diversas actuaciones y diligencias, ya que arguye sería impráctico y físicamente imposible que el órgano edilicio realizara todas y cada una de las diligencias y actuaciones inherentes a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Los motivos de agravio a juicio de esta ponencia resultan infundados por las siguientes consideraciones. El principio de legalidad establece que para que una facultad pueda ser ejercida por autoridad diversa a la que el ordenamiento jurídico respectivo expresamente se le ha atribuido, es indispensable la existencia de una norma jurídica que autorice la transferencia de facultades. De no ser así, ello significaría que el ejercicio de la facultad de que se trate corresponde exclusivamente a la autoridad a la cual la norma jurídica de manera expresa se la ha otorgado. En este contexto, para que una atribución legalmente asignada a una autoridad pueda transmitirse a otra, es indispensable que exista una norma jurídica que prevea la posibilidad de trasladar la atribución y una más que autorice a la segunda para ejercerla. Ahora bien, en el caso interesa destacar que la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, en su artículo 8 establecía que a los integrantes del ayuntamiento únicamente les serán aplicables las sanciones administrativas previstas en las fracciones primera y segunda del artículo 13 de dicho ordenamiento. En el caso, refiere dicho ordinal, será el propio ayuntamiento en el que instaure y sustancie el procedimiento de responsabilidad administrativa y aplique la sanción que proceda. Como se observa, tratándose de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los integrantes de los ayuntamientos, presidente municipal, síndico y regidores, la atribución de instaurarlos, sustanciarlos y resolverlos es exclusiva del órgano colegiado edilicio, de manera que no puede ser ejercida por alguna otra autoridad, pues no existe norma jurídica legal que así lo prevea expresamente. En ese tenor, la instrucción que en el acuerdo de 17 de marzo de 2017 el Ayuntamiento de León dio a la Contraloría Municipal
así como al personal a su cargo, para que practicara y desahogara los actos y diligencias conducentes dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del justiciable, a todas luces es contrario a lo dispuesto por el artículo 8, primer párrafo de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aplicable en su oportunidad. Ahora bien, aun cuando en el acuerdo mencionado el Ayuntamiento de León no hizo referencia expresa al vocablo delegar, lo cierto es que la instrucción que giró a la Contraloría Municipal, así como al personal a su cargo, tuvo como efecto la transferencia de la atribución de sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa sujeto a debate. Por tanto, con independencia del vocablo empleado para describir la acción, lo jurídicamente relevante en el caso objeto de estudio es que autoridades diversas al Ayuntamiento de León sustanciaron el procedimiento administrativo a pesar de que se trataba de una atribución intransmisible. En consecuencia, fue correcta la decisión de la Sala Especializada relativa a decretar la nulidad total de la resolución impugnada, dado que efectivamente el procedimiento administrativo del que proviene fue sustanciado por autoridades incompetentes. En otro orden de ideas, en los agravios tercero y cuarto, señala la autoridad inconforme que la COE interpretó de manera equívoca el artículo 8 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, al considerar que como el actor se desempeñó como integrante de un ayuntamiento, no debía seguirse la regla general prevista para todos los exservidores públicos municipales contenida en el artículo 23 de la misma ley. Agrega el recurrente que la razón por la cual el artículo 8 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios establece que los integrantes de los ayuntamientos no pueden ser sancionados con suspensión de institución o inhabilitación, obedece a que los efectos de esas sanciones implicarían la revocación del mandato sujeto a elección popular. Los anteriores planteamientos a juicio de esta ponencia resultan inoperantes, dado que las consideraciones y razonamientos de la sentencia que aún subsisten a causa de la ineficacia del agravio encaminado a cuestionar la determinación de la sala en torno a que el procedimiento relativo no fue sustanciado por la autoridad competente para dicho propósito, son suficientes por sí mismas para soportar la declaratoria de nulidad. En efecto, a pesar de lo acertado que pudieran resultar las disertaciones de la autoridad recurrente en los agravios que nos ocupan, lo cierto es que el procedimiento administrativo que culminó con la resolución impugnada en la instancia de origen fue sustanciado por autoridades carentes de competencia para ello. Así pues, el agravio incumento se torna inoperante, pues persiste una de las razones con base en la cual se anuló la resolución impugnada. En tal virtud, ante lo infundado de los agravios primero y segundo, así como inoperante de los agravios tercero y cuarto, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOC 854/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Finalizo las ponencias a cargo de esta primera sala, abordando lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 19/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 25 de octubre de la pasada anualidad por el magistrado de la cuarta sala del proceso administrativo número 1099/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al estudio de los agravios expuestos, se exponen los antecedentes del asunto que nos ocupan. El 12 de agosto de 2017, diversos ciudadanos presentaron demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción. De igual forma reconoció el derecho solicitado por los actores, consistente en que se les devolviera la cantidad que erogaron con motivo de la multa confutada con su respectiva actualización. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presentó recurso bajo los agravios que hoy nos conciernen. Dichos agravios se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo manifestado por el acuo, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada. Tal como fue resuelto en la sentencia recurrida,
se desprende que la boleta de infracción no contiene una debida motivación, pues fue omisa la autoridad en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, circunstanciando al efecto, por ejemplo, en dónde fue que el prestador del servicio de transporte especial ejecutivo realizó la parada para abordar al usuario, aunado a que no identifica o por lo menos describe el servidor público actuante a la persona que presuntamente afirmó que el imputado ofreció el servicio ejecutivo sin utilizar la plataforma, omitiendo igualmente señalar la autoridad encausada con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultados suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. A mayor abundamiento, se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificar la detención del demandante, violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y lo establecido por el artículo 678 del reglamento de tal ordenamiento legal. Por lo anterior, se coincide con el acuo cuando concluyó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. En esa tesitura, el recurrente estaba obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. El recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios las consideraciones jurídicas medulares de la sentencia recurrida, ya que en términos del segundo párrafo del artículo 309 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a refutar frontalmente y destruir las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida, condición esta última que en la especie no acontece, ante los razonamientos redundantes y reiterativos del recurrente, de modo que su disentimiento así propuesto se torna inoperante. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios esgrimidos por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 19/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para lo correspondiente a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Procedo a dar lectura a la ponencia del TOCA 85, diagonal 2018, relativo al recurso de reclamación interpuesto por los actores en la causa natural en contra de la sentencia de 8 de enero de 2018, pronunciada en el proceso administrativo número 1625, diagonal cuarta sala, diagonal 2015, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Y en particular, la resolución pronunciada el 8 de marzo de 2019 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el amparo directo administrativo 613, diagonal 2018. En el fallo de amparo número 613, diagonal 2018, se consignó lo siguiente. Se concede la protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable, primero, deje insubsistente la sentencia reclamada. Segundo, emita otra en la que reitere lo que en materia de la concesión, a saber, de desestimación de los conceptos de agravio, con excepción de aquel mediante el cual adujeron los recurrentes que debía condenarse también al gobierno del estado de Guanajuato al pago de la indemnización objeto de condena. Asimismo, la negativa a ofrecer por diversas causas invocadas por las autoridades demandadas, así como la nulidad del acto impugnado y la condena al municipio de San José Iturbide, Guanajuato, según el monto que se determine en el incidente de ejecución de sentencia, cuya apertura se ordenó.
3. Siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria y apegándose a las consideraciones aquí vertidas, condene también al Estado de Guanajuato al pago de la indemnización respectiva. En atención a lo anterior, este tribunal en pleno deja insubsistente la resolución de fecha 20 de junio de 2018 y se emite la presente resolución reiterando que son infundados los agravios primero, segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo, con excepción de su tercer argumento, por lo cual se confirman las determinaciones de la sentencia recurrida de declarar que son improcedentes las causales de sobreseimiento invocadas por la autoridad, anular el acto impugnado y condenar al pago de la indemnización según el monto que se determine en el incidente respectivo. Por otra parte, se resuelve que el agravio cuarto y tercer argumento del agravio séptimo, de los cuales en esencia se señaló que el reconocimiento del derecho y condena son ilegales, dado que las autoridades estatales son corresponsables. A juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En la resolución de amparo se consignó que es infundada la parte del considerando sexto de la sentencia recurrida que condena al ayuntamiento a pagar la indemnización de mérito. Es infundada esta parte de la sentencia recurrida en atención a que en el expediente de origen obra copia certificada del convenio de colaboración y coordinación administrativa celebrado el 25 de mayo de 2009 entre el Estado de Guanajuato por conducto del Poder Ejecutivo a través del Secretario de Obra Pública y el municipio de San José Iturbide, representado por el presidente municipal y la Secretaría de Ayuntamiento, cuyo objeto fueron los procedimientos de adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y cierre administrativo de la obra pública denominada Libramiento de San José Iturbide, segunda etapa, en cuya cláusula sexta el municipio en mención se comprometió a llevar a cabo la liberación del derecho de vía, facultando el libre acceso y disponibilidad del inmueble en que se lleve a cabo la ejecución de la referida obra, así como a garantizar una meta operable o bien la conclusión de la etapa completa. Asimismo, obra copia certificada del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, celebrado el 23 de junio de 2009 entre el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Obra Pública y una compañía por conducto de su representante legal, con el objeto de encomendar a esta última la construcción del Libramiento San José Iturbide, segunda etapa. Igualmente, obra en el sumario de origen, copia certificada de la bitácora general relativa a la construcción de la referida obra pública, donde se asentaron las fechas de inicio 17 de julio de 2009 y de conclusión de obra 26 de mayo de 2010. En este contexto, tenemos que los documentos de referencia tienen pleno valor probatorio por ser documentos públicos conforme lo dispuesto por los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los cuales son suficientes para evidenciar que la construcción del libramiento de San José Iturbide, segunda etapa, con motivo de la cual se afectaron los predios propiedad de los actores, es una obra pública estatal. Por lo expuesto, y además con fundamento en los artículos 18 y 29 de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, el Estado de Guanajuato también debe pagar la indemnización correspondiente. Así las cosas, con fundamento en los agravios cuarto y séptimo, tercer argumento, se propone modificar la sentencia que ahora se revisa para efecto de que, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, la indemnización reconocida en el considerando sexto de la sentencia recurrida sea cubierta también por el Estado de Guanajuato y por el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, a razón del 50% cada uno, salvo acuerdo entre las partes. Esto de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 85/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se concede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de las ponencias correspondientes a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Primeramente, someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 411/18, interpuesto por el Tesorero Municipal de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 4 de abril de 2018, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1696/2016. A manera de preámbulo se refiere que en el acto controvertido en la instancia de origen, emitido en respuesta a una solicitud formulada por el actor, el tesorero municipal le comunicó que no existían instrucciones para que se le negara la recepción de los pagos por las obligaciones fiscales relativas al puesto semifijo con el que cuenta, que no era conducente señalar fecha y hora para la recepción de tales pagos porque no acompañó la orden de pago expedida por la Dirección de Fiscalización y Control, y que debía acudir ante tal dirección a realizar el trámite para la expedición del permiso que solicitó. En el fallo recurrido, la Cuarta Sala decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el tesorero municipal emita otro en el que, de manera fundada y motivada, verifique si se cumplen o no los requisitos para la obtención de un nuevo permiso o su refrendo, y con base en ello determine si procede o no la recepción de los pagos respectivos. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que el actor no tiene interés jurídico, porque la respuesta a su petición no limita su libertad de comercio ni restringe su esfera jurídica, y porque no acreditó ser titular de un derecho subjetivo que se afectara con la actuación de la autoridad. La disertación plasmada es infundada. Como se señaló en la sentencia recurrida, la pretensión final del actor, más allá de solicitar información a la autoridad, era la de realizar los pagos correspondientes al permiso de venta en la vía pública que afirma tener y obtener el refrendo del mismo. Sin embargo, como la autoridad respondió al actor indicándole que no era posible recibir dichos pagos ni resolver sobre el refrendo solicitado, entonces nació la posibilidad de que el actor se inconformase en contra de tal determinación al considerar que esa actuación transgredía su esfera jurídica por no apegarse al marco legal. Por tanto, fue acertada la determinación de la Sala de no estimar fundada la causal de sobreseimiento hecha valer por la autoridad. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente sostiene que el acto impugnado sí se encontraba debidamente fundado y motivado, porque se asentaron diversos artículos del reglamento para la comercialización en la vía pública en el municipio de Guanajuato, y se especificó que el tesorero municipal no se encontraba facultado para recibir pagos por concepto de comercialización en la vía pública sin que existiera previamente la orden de pago emitida por la Dirección de Fiscalización y Control. La disertación anterior es inoperante. De la sentencia recurrida se desprende que la Cuarta Sala concluyó que el acto impugnado no se encontraba debidamente fundado y motivado porque los artículos del reglamento para la comercialización en la vía pública invocados no establecen la imposibilidad de la autoridad para recibir los pagos pretendidos. Explicó la Sala que el tesorero municipal debió no solo negar lo peticionado por la falta de la orden de pago mencionada, sino proporcionar al actor la información al respecto para que pudiera obtener la orden de pago que se argumentó necesaria para atender su pretensión. Además, la Sala destacó que si la autoridad advirtió que el permiso presentado por el demandante se encontraba vencido, era necesario que determinara si existía la posibilidad de obtener uno nuevo o renovarlo. Sin embargo, como la autoridad no refuta las anteriores consideraciones, entonces el disentimiento en cuestión es inoperante. Finalmente, la autoridad recurrente alega que la Sala no debió imponerle obligaciones respecto de atribuciones con las que no cuenta, como lo es resolver sobre el otorgamiento o refrendo del permiso para comercialización en la vía pública. Tal motivo de disenso resulta inoperante,
porque se sustenta en una premisa incorrecta, ya que en la sentencia recurrida únicamente se condenó al tesorero municipal a que, a fin de remover obstáculos que pudiesen impedir, dificultar o retrasar el ejercicio de los derechos del actor, realizara las acciones necesarias para que estuviera en posibilidad de cumplir su pretensión, es decir, realizar los pagos correspondientes para comercializar en la vía pública y el referendo al permiso en esa materia. Ante este panorama, es inconcuso que el argumento que expone el recurrente se sustente en una premisa incorrecta, de ahí su inoperancia. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 411/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias, presidente. Continúo con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 752/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por un inspector de movilidad adscrito al otrora Instituto de Movilidad del Estado, en contra de la sentencia de 21 de agosto de 2018, dictada por la entonces magistrada de la segunda sala, dentro del proceso administrativo 569/2018. En dicho fallo, la segunda sala decretó la nulidad total del acto, por virtud del cual la autoridad recurrente determinó la comisión de las faltas administrativas a cargo de la parte actora, así como de la consecuente imposición de la sanción económica. Además, se reconocieron algunos derechos solicitados, entre ellos la devolución de la cantidad pagada como multa con su respectiva actualización, y se condenó al inspector demandado al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que la boleta de infracción sí se encuentra debidamente motivada, porque plasmó los elementos de modo, tiempo y lugar que llevaron a concluir que la parte demandante incurrió en una infracción a la ley de movilidad. Tal planteamiento es infundado. De la boleta de infracción se desprende que las conductas infractoras atribuidas a la parte actora consistieron en falta de seguro por daños al viajero, no presentar el vehículo a la revista físico-mecánica del primer y segundo semestre de 2017, falta de autorización para diseño personalizado y permitir la conducción del vehículo a persona suspendida en sus derechos para conducir. Ante tales imputaciones, el inspector debió asentar que requirió al conductor del vehículo la póliza de seguro, la constancia de aprobación de la revista físico-mecánica, así como las calcomanías correspondientes, y la autorización para emplear en la unidad vehicular un diseño personalizado. Además, debió especificar si el conductor exhibió dicha documentación o negó contar con ella. En cuanto a la falta administrativa consistente en permitir la conducción del vehículo a persona suspendida en sus derechos para conducir, en la boleta de infracción se debió indicar la razón por la que se encontraba suspendido de esa prerrogativa. Sin embargo, la descripción genérica de las faltas administrativas privó a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en la boleta de infracción y, en su caso, aportar las pruebas que considerara idóneas para desvirtuar las imputaciones en su contra. En este contexto, se concluye que el acto mediante el cual se determinó que la parte actora cometió diversas infracciones administrativas no se encuentra suficientemente motivado, lo que se equipara a una falta de motivación, habida cuenta que no se expusieron las razones mínimas a fin de que estuviera en posibilidad de verificar si el caso puede subsumirse en las hipótesis previstas en las normas jurídicas aplicadas. Por tanto, fue correcta la decisión de la Sala en torno a la actualización de la causa de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción 2, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. La autoridad recurrente también alega que no se debió condenar a la devolución de la cantidad pagada por la multa impuesta, más la actualización correspondiente, porque no se configuran las hipótesis para el pago de intereses. La disertación anterior es inoperante, porque en la sentencia cuestionada no existe pronunciamiento alguno en torno al pago de intereses, ya que no fue una pretensión que la parte actora hiciera valer. Luego, si la autoridad alega que la devolución de la cantidad pagada actualizada no es procedente porque en el caso concreto no se configuran las hipótesis para el pago de intereses, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí su inoperancia. Finalmente,
La autoridad inconforme señala que tampoco debió condenarse a la devolución de la cantidad pagada por la multa de forma actualizada, porque no se configura la hipótesis contenida en el artículo 38 del Código Fiscal para el Estado. Tal argumento es infundado. Conforme a los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del Código Fiscal para el Estado, el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. Es decir, su finalidad es resarcir la pérdida de poder adquisitivo que la moneda sufre con el transcurso del tiempo. En el caso, el pago que realizó la parte actora derivado de la multa que se le impuso con motivo del acto impugnado se equipara a un pago del indebido, porque se efectuó en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente, y como todo pago con esas características debe actualizarse, entonces fue correcta la determinación que al respecto tomó la Sala. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios expresados por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 752/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Ahora expongo el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 892/18, interpuesto por el Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado en contra de la sentencia de 30 de octubre de 2018 dictada por la entonces magistrada de la Segunda Sala dentro del proceso administrativo 2068/2017. En dicho fallo, se decretó la nulidad de la resolución mediante la cual la autoridad ahora recurrente desechó la queja formulada por la actora en contra de un notario público para efecto de que, tomando en consideración el cotejo de las escrituras públicas que ofreció como prueba, acuerde lo procedente. Como agravio, la autoridad disidente expone que se suplió la queja deficiente planteada, sin que se configurara alguno de los supuestos previstos en el artículo 301 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que en sus conceptos impugnativos la actora no esbozó razonamiento alguno relacionado con el objeto de las escrituras públicas que ofreció. El planteamiento referido es infundado, ya que la actora sostuvo en su demanda la ilegalidad de la resolución impugnada, argumentando que la conducta que denunció ameritaba una investigación oficiosa, la cual no podía estar sujeta a formulismos exagerados, como el haber condicionado la admisión de la queja a la exhibición de los originales o copias certificadas de diversas escrituras públicas que obran en la carpeta de investigación de una agencia del Ministerio Público que la propia autoridad pudo haber requerido. Agregó que conforme a la Ley del Proceso Penal para el Estado, las copias que emite el Ministerio Público no son certificadas, sino autenticadas. Ante tales señalamientos, la Sala estaba obligada a analizar, como lo hizo, si se encontraba justificada la decisión de condicionar la admisión de la queja a la exhibición de los ejemplares originales o copias certificadas de las escrituras públicas que el actor exhibió primero en fotocopia y luego en copia autenticada. Habida cuenta de lo anterior, es inconcuso que al dictar la sentencia recurrida a la Sala no se apartó de los argumentos propuestos por la actora, ni suplió la queja deficiente, sino que desentrañó la causa de pedir que se desprendía del apartado relativo a los conceptos de impugnación. Por otro lado, la autoridad inconforme sostiene que la resolución impugnada en la instancia primigenia cumple con los elementos y requisitos de validez establecidos respectivamente en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. También refiere que la sentencia recurrida transgrede el principio de conservación del acto administrativo previsto en el artículo 140 del citado Código. Y por último, alega que se transgredieron los principios de exhaustividad y congruencia porque no se fijaron los puntos controvertidos, tampoco se analizaron detalladamente la demanda, la contestación y la propia resolución impugnada, y se introdujeron cuestiones novedosas. Las disertaciones reseñadas son inoperantes. En la sentencia cuestionada, la Sala determinó que, atendiendo a la causa de pedir, el único concepto impugnativo esgrimido por la actora resultaba fundado. También resaltó que en el escrito en el cual la actora formuló la queja en cuestión, ofreció como pruebas de su parte
fotocopias de 3 escrituras públicas, así como el cotejo de las mismas con los folios y quinegramas entregados a los notarios públicos por las anualidades del 2013 y 2014. Sin embargo, explicó la Sala, en el acuerdo a través del cual se formuló el primer requerimiento a la actora, no se consideró el cotejo ofrecido que aquella ofreció, lo que tuvo como consecuencia que la queja fuera desechada. En ese contexto, la Sala concluyó que la autoridad encausada apreció de manera incorrecta los hechos que motivaron el primer requerimiento, pues antes de pronunciarse sobre la admisión de la queja, debió ocuparse de la procedencia del cotejo ofrecido y su desahogo. Además, la Sala explicó que las escrituras públicas quedan bajo resguardo del notario que dio fe y lo que se entrega a los comparecientes es una copia, pues el documento original, escritura pública, se encuaderna y queda depositado en el protocolo notarial, como lo establece la Ley del Notariado para el Estado. Refirió que dicha normativa también dispone que el documento original, instrumento notarial, en el que se estampan las firmas y que el notario autoriza, se deposita en la notaría y posteriormente en el Archivo General de Notarías, de modo que las copias xerográficas de los instrumentos notariales que exhibió la actora pueden ser cotejadas con los originales que obran en el protocolo del notario que dio fe, medio de perfeccionamiento sobre el cual la autoridad no se pronunció. Con base en lo anterior, la Sala concluyó que se actualizó la causal de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, habida cuenta que la resolución impugnada no fue congruente con lo solicitado por la actora. Luego, como las disertaciones expresadas por la autoridad recurrente a modo de agravios no refutan las consideraciones que sustentan el sentido del fallo cuestionado, entonces deben tildarse de inoperantes. Es así que ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso escrito bajo el TOCA 892/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias. Finalizo mi participación correspondiente a la tercera Sala con la exposición del proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 57/19, interpuesto por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado en contra de la sentencia de 27 de noviembre de 2018, dictada por el magistrado de la cuarta Sala dentro del proceso administrativo 996/2017. En dicho fallo, se decretó la nulidad de la resolución dictada dentro del programa de regularización del Servicio Público de Transporte de 2016, en la cual se determinó improcedente la solicitud de regularización de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, que la actora formuló. La nulidad se determinó para efecto de que la autoridad encausada emita un nuevo dictamen en el que determine que se actualiza el supuesto quinto del artículo 30 de las bases para la participación del programa de regularización. Hecho lo anterior, remite el expediente al titular de la Secretaría de Gobierno para que éste emita la resolución correspondiente en la que determine que es procedente la regularización y, en consecuencia, emita y suscriba el título de concesión correspondiente. Como agravio, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 27, fracción 12ª de la Ley de Movilidad del Estado, corresponde a la Dirección General del otrora Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa que autorice al actor a la prestación del Servicio Público de Transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces no tiene ningún derecho adquirido. Dicho argumento es inoperante. Sobre el tópico planteado por la autoridad inconforme, la Sala explicó que con la resolución de 31 de enero de 1994, dictada por el secretario de Gobierno del Estado, acreditaba la existencia de su original. Precisó que con la citada resolución ingresó al haber jurídico de la actora el derecho a que se considere que cubrió los requisitos para ser concesionaria del servicio público en cuestión,
prerrogativa que no podía ser desconocida por la autoridad. Luego, destacó que aunque en la resolución impugnada la autoridad señaló que en sus archivos no existía constancia de que a la actora se le hubiera otorgado una concesión, no cuestionó la autenticidad de la copia certificada. Además, la sala puntualizó que con tal señalamiento, la autoridad encausada puso de manifiesto que incumplió con su obligación legal de mantener actualizados los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Empero, como tales consideraciones no son refutadas a través del disentimiento que nos ocupa, entonces este es inoperante. Por último, la autoridad inconforme alega que la sala no se pronunció sobre los argumentos que expuso al contestar la demanda en el sentido de que la actora no cumplió con lo previsto en el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte de 2016. Tal planteamiento es infundado. En la sentencia recurrida, la sala precisó que para satisfacer el requisito previsto en el inciso C del supuesto quinto del artículo 30 de las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte de 2016, el interesado debía exhibir el original de la respuesta a la solicitud de alta de fecha anterior a la vigencia de la Ley de Movilidad, o bien el original de la solicitud de participación en algún programa de regularización u otorgamiento de concesiones en el que hubiese participado y del cual se haya generado la resolución que pretende regularizar. Luego, puntualizó que aunque la actora no exhibió la respuesta a la solicitud de alta ni el original de la solicitud de participación en algún programa, lo cierto era que con la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994 demostró que participó en el programa de regularización en el marco dentro del cual se emitió dicha resolución. Sostuvo que si la copia certificada de la citada resolución producía convicción plena de la existencia de su original, entonces también generaba la presunción de que la autoridad recibió de la actora la solicitud de participación en el programa de regularización progresiva de los prestadores del Servicio Público de Transporte de alquiler sin ruta fija. De esta manera, la sala concluyó que la actora sí cumplió con el requisito descrito en el artículo 30, supuesto quinto, inciso C, de las bases de participación del programa de regularización del Servicio Público de Transporte de 2016. Habida cuenta lo anterior, es inconcuso que la sentencia recurrida sí se ocupó del argumento que al respecto planteó la autoridad en la contestación de la demanda. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 57/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 12º, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de las ponencias relativas a la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 235 del 2017, interpuesto por el secretario ejecutivo y representante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por sus siglas IEG, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el entonces magistrado de la segunda sala, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución dictada por el Consejo General del IEG, en la cual se determinó su responsabilidad administrativa y por ende se le impuso una sanción consistente en la inhabilitación para desempeñar el servicio público por 6 meses. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la segunda sala, la cual se registró y se admitió a trámite, y seguido el proceso administrativo por sus cauces legales, el magistrado dictó sentencia. Inconforme con el sentido de esta, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en la primera parte del primer agravio, la autoridad inconforme alega que no existió una variación de la conducta que inicialmente se le imputó a la parte actora. Tal planteamiento, a juicio de esta ponencia, resulta infundado. Lo anterior es así, pues el caso
el derecho de legalidad del actor vulnerado por la autoridad demandada en la medida que del análisis a la resolución controvertida al variar las disposiciones legales que inicialmente estimó vulneradas implicó una violación de tal magnitud que conllevó variar la conducta por la que se inició procedimiento respecto de la que se sancionó. Se explica. El tercer párrafo del artículo 14 constitucional prevé las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley, las cuales, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador, responden a los principios nullum crimen sine lege y nulla pena sine lege, que proscriben la analogía o la mayoría de razón en la determinación de los delitos y en la imposición de las penas. En efecto, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resulta ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés colectivo. La sanción administrativa es un castigo infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Este castigo puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago de una multa, arresto, entre otras. La sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos objetivos, preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el llamado derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas. De este modo, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico con motivo de la lesión al derecho administrativo. Por lo anterior, la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, que esta pena le imponga en un caso al tribunal y en otro a la autoridad administrativa constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas penales. No obstante, la elección entre pena y sanción administrativa no es completamente disponible para el legislador en tanto que es susceptible de ser controlable a través de un juicio de proporcionalidad y razonabilidad en sede constitucional. Conforme al criterio jurisprudencial, es válido acudir prudentemente a técnicas garantistas del derecho penal a fin de verificar a la luz del derecho administrativo sancionador si efectivamente se actualizó la hipótesis de sanción, esto es, si se materializó exactamente la conducta que la autoridad administrativa imputa al sancionado. En efecto, entre los principios constitucionales que rigen en materia penal el derecho administrativo sancionador, el principio de exacta aplicación de la ley, que constituye el derecho fundamental para todo gobernado en los juicios de orden criminal, garantizado por el artículo 14 constitucional, es uno preponderante, en tanto que constituye el origen del acto punitivo de la autoridad. El principio de legalidad constituye un importante límite externo al ejercicio del ius puniendi del Estado, con base en el cual la norma suprema impide que los poderes ejecutivo y judicial, este último a través de la analogía y mayoría de razón, configuren libremente delitos y penas o infracciones y sanciones, es decir, el mencionado principio exige que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho que se sancione. De dicho principio posee como núcleo duro básicamente dos principios, el de reserva de ley y el de tipicidad. La descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador puede conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Es por ello esencial a toda formulación típica que sea lo suficientemente clara y precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieran prever. En este aspecto, lo que está proscrito es que la norma penal induzca errores o los favorezca con motivo de su deficiente formulación. En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una conducta que realizada por el afectado conlleva la responsabilidad administrativa.
Dicho actual de servidor público debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta ni por analogía ni por mayoría de razón. Establecido lo anterior, en la especie el referido procedimiento de responsabilidad administrativa por lo cual se determinó la sanción de la parte actora se encuentra previsto en los preceptos de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, actualmente abrogada. De conformidad con lo previsto en la fracción segunda del 49 de la legislación en cita, al notificarse al servidor público el inicio del procedimiento instaurado en su contra, se le debe hacer saber con precisión tanto la conducta que se le imputa como las disposiciones legales que se estiman violadas. Es decir, al inicio de cualquier procedimiento de responsabilidad es necesario que el servidor a que se le instruya se le haga saber los hechos en materia del procedimiento que se le inicia, esto es la conducta imputada, así como las disposiciones legales que se estiman violadas, el encuadramiento legal de dicha conducta, lo anterior a fin de respetar la garantía de audiencia prevista por el artículo previstas en el segundo párrafo del 14 constitucional, pues es inconcluso que para desvirtuar los hechos correspondientes y expresar sus defensas en toda su amplitud, necesitará conocer indefectiblemente tanto los hechos constitutivos de la norma que se le atribuye como su encuadramiento legal. En efecto, la obligación de dar a conocer al sujeto imputado tanto los hechos constitutivos de la conducta que se le atribuye como las causas de responsabilidad y por ende otorgarle la posibilidad de controvertir ambos aspectos es con natural el derecho de defensa prevista por el 14 constitucional, pues es evidente que esa prerrogativa del imputado comprende tanto la posibilidad de debatir los hechos en materia del procedimiento que se le instruya, como la de controvertir la legalidad de la ubicación que de su conducta pretende realizar el órgano verificador, actuar que únicamente puede realizar si al darle vista sobre el inicio del procedimiento se hace de su conocimiento con todo detalle, dando tanto los hechos constitutivos de la conducta que se le imputa, como la causa de responsabilidad en que se estima incurrido, esto es la ubicación legal de esos hechos. En este orden de ideas, se recuerda que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. Como se dijo, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, es que el máximo tribunal ha concluido que en la interpretación constitucional de los principios de derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun en cuando su traslación en cuanto a grados de exigencia no puede hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo solo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Sin embargo, si es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal. Entonces es concluyente que cuando se inicia un procedimiento penal en contra de un gobernado, el respecto a las garantías de audiencia precisa que se ponga en su conocimiento tanto los hechos constitutivos de la conducta que se le impute como la clasificación legal de los hechos en un tipo delictivo en específico, por lo que trasladado lo anterior al campo de derecho administrativo sancionador llevaría a sostener la idéntica conclusión. En la especie, como acertadamente precisó la Sala en el acuerdo de inicio del procedimiento, se indicó que qué conducta el accionante dejó de observar lo dispuesto en el 24 párrafo 13º del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del IEC, mientras que en la resolución de sancionatoria, si bien se hizo referencia a tal numeral, se citó un diverso apartado. Este es un diferente párrafo que se refiere a diversa conducta. De esto deriva que el procedimiento se inició porque a la parte actora se le atribuyó una conducta en contravención por el 24 párrafo 13º del reglamento de sesiones ya referido, que indica que en el desahogo de los puntos del orden del día, cuando no haya solicitud de intervención por ninguno de los integrantes del Consejo o representantes, se procederá a su votación o a la conclusión del punto relativo. Esto quiere decir que inicialmente la conducta que debía ser sujeta a debate en el procedimiento sancionador fue una relacionada con el desahogo de los puntos del orden del día y con la votación correspondiente a las sesiones del Consejo. Sin embargo, finalmente se sancionó a la parte actora por, cito, negar como presidente del Consejo Distrital Séptimo de la Ciudad de León el uso de la voz al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante dicho Consejo Distrital en la sesión extraordinaria. Es decir, se le sancionó, fin de la cita, es decir, se le sancionó con una conducta relacionada con el párrafo 11º del numeral aludido. Luego entonces dicha conducta que fue señalada hasta el dictado de la resolución sancionatoria es diversa a la que dio motivo a que se iniciara el procedimiento. No es inadvertido por este pleno que la autoridad indica que aun y cuando existe una variación en el párrafo citado, cierto es que sí se indicó la conducta específica y el artículo que se estimó violentado. Sin embargo, al no precisar con detalle las disposiciones legales que se estiman violadas, es decir, el encuadramiento legal de dicha conducta, ello implica que se inobservó la exigencia constitucional de exacta legalidad
de las resoluciones sancionadoras, la cual, como se dijo, implica no solo la conducta que se sanciona al servidor, que esté prevista en la norma, sino que al realizar el ejercicio de la adecuación respectiva, la autoridad administrativa se encuentra obligada a describir con precisión el hecho atribuido al servidor público. Por tanto, aun si la autoridad determinó que la conducta de la parte actora inobservó la normatividad aludida, pero omitió precisar el encuadramiento de dicha conducta con el fundamento legal en específico, es patente que su actuación es ilegal. Con base en lo anterior es infundado el motivo de disenso en estudio. En la parte segunda del primer agravio, la autoridad expone que si la reclasificación del delito en materia penal es posible, luego entonces no causa agravio al derecho de adecuada defensa, el hecho de que en una materia administrativa se varía la hipótesis legal fundamento de la sanción, cuando los hechos en materia de la misma se mantienen inmutables y consecuentemente con la posibilidad del incoado de defenderse respecto a los mismos. Dicho planteamiento referido a juicio de esta ponencia es infundado también. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que a lo largo de esta sentencia se determinó que dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva es que el máximo tribunal ha concluido que la interpretación constitucional de los principios de derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun y cuando su traslación en cuanto a grados de exigencia no puede hacerse de forma automática. No menos verdad es que tal criterio se refiere exclusivamente al ámbito sustantivo penal y no al adjetivo. En el segundo y último agravio se expone que la sala debió dictar una nulidad para efectos en lugar de una nulidad total, en virtud de que aduce la inconforme, se acreditó la existencia de los hechos en materia de reproche, aunque haciéndose la observación de que las disposiciones sustantivas aplicadas no fueron con exactitud las que se contemplaron desde el inicio del procedimiento, por lo que si esas se apreciaron o aplicaron defectuosamente, cabe perfectamente enmendar la actuación viciada. Tal argumento a criterio de esta ponencia igualmente resulta infundado. Ello es así, pues lo cierto es que la resolución impugnada se encuentra viciada de origen sin posibilidad de subsanarse. En el caso de la resolución impugnada en la causa primigenia tiene su origen en la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa prevista por el 33 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, porque en términos del citado numeral queda al prudente arbitrio de la autoridad la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa. La segunda sala, en la contradicción de tesis 123 del 2005, _SS, determinó que en la facultad reglamentada la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse en el marco legal fijado por la norma que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevé. En cambio, las facultades discrecionales son las que la ley otorga a la autoridad dentro de un marco de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso. De tal forma que en el caso la resolución impugnada derivó de las facultades discrecionales de dicha autoridad, consistente en dar inicio al procedimiento administrativo sancionador correspondiente en contra de la parte actora, ya que la ley le otorga a la autoridad dentro de un marco legal un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso. Por ende, como la resolución impugnada en el proceso de origen proviene del ejercicio de una facultad discrecional, no resulta factible imprimirle algún efecto a la nulidad precisamente porque debido a la discrecionalidad, ese tribunal no puede obligar a la autoridad demandada a ordenar la instauración de un nuevo procedimiento. Al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, se ha expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 235/17. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día para el desahogo del punto 13º del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 119 del 2018 interpuesto por el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, CIMAPAG, autoridad demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 1325 del 15, en la cual se decretó la nulidad total.
Les comparto algunos antecedentes. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo en contra de la resolución negativa ficta que se configuró ante la gestión formal presentada ante el director general del CIMAPAC. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la tercera sala, la cual se registró y se admitió a trámite, y seguido el proceso administrativo por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido en fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en el primer agravio, la autoridad inconforme alega, en esencia, que la sala introdujo la figura de la caducidad, cuando la parte actora alegó que se configura la figura de la prescripción, por tanto manifiesta que la decisión de la sala fue desacertada. El planteamiento referido a consideración de esta ponencia resulta fundado, pero a la postre inoperante. No obstante que la sala hubiera considerado que en la especie se actualizó la figura de la caducidad, cierto es que si se actualiza la prescripción aducida por la parte accionante, sí se actualiza, en virtud de la extinción de los créditos fiscales, por lo que hace a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, en el término indicado por la sala. De ahí que, aun y cuando la sala hubiera apoyado su determinación en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, cuando la sala debió utilizar la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en nada práctico conduciría a revocar o modificar la sentencia, dado que el sentido de nulidad seguiría rigiendo el sentido de la misma, por la que respecta a la actualización de la prescripción, por lo que este primer agravio resulta, como dije, fundado, pero a la postre inoperante. En otro orden de ideas, en el segundo agravio, la autoridad inconforme alega que fue incorrecto que se decretara la nulidad con base en las disposiciones del Código de Procedimiento ya referido, cuando debió analizar la legalidad de la notificación del crédito fiscal conforme a lo determinado por la Ley de Hacienda. Dicho motivo de disenso a juicio de esta ponencia resulta inoperante. Se explica, en la parte atinente de la sentencia recurrida, la magistrada consideró que, contrario a lo pretendido por la autoridad, el oficio no interrumpe el plazo para que opere la caducidad, pues dicha autoridad no acreditó que efectivamente a la actora haya recibido de forma personal el oficio aludido, como lo establece el referido artículo. De ahí que la inoperancia radica en que en el motivo de disenso se debe exponer de manera específica las razones por las que se considera que la decisión es contraria a las disposiciones legales, lo anterior a fin de dar oportunidad a este tribunal en pleno de analizar el agravio y resolver lo que conforme a derecho corresponda. Sin embargo, en el caso particular, en el motivo de inconformidad aducido por la recurrente, este se limita a sostener que la autoridad no aplicó correctamente el artículo aludido. Pero tal afirmación por sí misma deviene dogmática porque la recurrente no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó la quo para determinar su resolutivo, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante la parte del agravio que se analiza. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 119/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz para el desahogo del punto 14 del mismo al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 919 del 2018, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala dentro del proceso administrativo 12 del 2013, en la cual se decretó el sobreseimiento en el proceso. Les comparto antecedentes. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso administrativo en contra del acto mediante el cual el Ayuntamiento de Acámbaro autorizó la transferencia de las unidades de la Ruta X y la Ruta V, ambas destinadas a la prestación de servicio público de transporte de ruta fija en el citado municipio, y el acto a través del cual el Ayuntamiento expidió los títulos de concesión.
El conocimiento de dicha demanda correspondió a la tercera sala de este tribunal, cual admitió a trámite y seguido el proceso por sus causas legales, la magistrada dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la parte actora en la instancia de origen, por conducto desautorizado, interpuso recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en la primera parte de su único agravio, el inconforme alega que la determinación de sobreseimiento por parte de la sala violenta su derecho de acceso a la justicia, en virtud de que lo jurídicamente correcto era que la magistrada estuviera al fondo del asunto y dirimiera la litis planteada. Asimismo, expone el recurrente que una de las causas de improcedencia y sobreseimiento no pueden prevalecer sobre el derecho de acceso a la justicia. Tal argumento, a criterio de esta ponencia, resulta infundado. Ello es así, pues los requisitos de procedencia no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia. Se explica. A efecto de analizar este punto, se hace necesario tener en consideración lo que ha determinado la Corte. Por tanto, hay que tener en cuenta las consideraciones vertidas en la ejecutoria dictada para resolver la contradicción de tesis 172 del 2012. En la ejecutoria de contradicción de tesis citada, el alto tribunal estableció que en el caso Castañeda Guzmán contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que toda persona tiene derecho a interponer un recurso en el que la decisión se resuelve de forma motivada y fundada, bajo pena de violar las garantías del debido proceso, lo que no equivale a que en todo caso existe un análisis sobre el fondo del asunto, puesto que primero debe satisfacerse los requisitos de admisibilidad. Dicha segunda sala de la Suprema Corte añadió que igualmente en el caso trabajadores cesados del Congreso contra Perú, la Corte consideró que por razones de seguridad jurídica y para la correcta administración de justicia, los estados pueden establecer presupuestos de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole, por lo que no es posible considerar que siempre, en cualquier caso, los tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que le es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedibilidad del particular recurso intentado. Por tanto, estimó el alto tribunal que no es posible concebir un derecho de tutela judicial efectiva absoluto que no guarde proporción con la finalidad perseguida, así como el correlativo desconocimiento de un sistema constitucional y legal que prevé reglas procesales de competencia y procedibilidad de las vías o recursos precisamente con el fin de proveer las garantías necesarias para la protección y promoción de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y seguridad jurídica. Pues ese proceder equivaldría, dijo la Corte, a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función originaria, lo que provocaría un estado de incertidumbre en sus destinatarios, en tanto que se desconocería la forma de proceder de dichos órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Por ende, tomando en consideración las premisas establecidas por el alto tribunal, este órgano colegiado puede afirmar válidamente que el estudio de las diversas hipótesis que motivan la improcedencia del proceso no implica una violación al derecho humano al recurso efectivo, ni se configura una denegación de justicia. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que ellas también pueden establecerse condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. En este contexto, las causas de improcedencia establecidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa tienen una exigencia justificada en la medida que, atendiendo al objeto del proceso, a la oportunidad en que pueda promoverse o bien a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo. En consecuencia, al estimar que se actualizó una causal de improcedencia, la sala no se encontraba en aptitud de pronunciarse en torno a la legalidad de los actos impugnados, pues estaba vedado hacerlo. Por la consecuencia jurídica de la actualización de una causa de improcedencia y la correlativa declaración de sobreseimiento en el proceso, es precisamente la imposibilidad de analizar el fondo de la controversia propuesto como en el caso aconteció. De ahí que el disentimiento en opinión de esta ponencia resulte infundado. En otro orden de ideas, en la segunda parte de su único agravio, el inconforme alega que el municipio no está cumpliendo con su obligación de evitar la doble posición de rutas a fin de garantizar
índices razonables de rentabilidad en su operación. También no está cumpliendo con su obligación de seguir el procedimiento y trámite marcado por la entonces vigente Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, en perjuicio de la parte actora, pues se manifiesta, tiene un derecho reconocido con anterioridad. Dicho argumento resulta inoperante en virtud del que el motivo de inconformidad aducido por el recurrente, no controvierte las consideraciones de la sala, por las cuales estimó se actualizó una causa de improcedencia. Esto es, tal afirmación por sí misma deviene dogmática porque no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó la CUO para determinar que era procedente el sobreseimiento, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante la parte del agravio que se analiza. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 919/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión y para el desahogo del punto 15 del orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para las ponencias correspondientes a la sala especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, presidente. Procedo. Antes de ello, saludo a la señora magistrada, señores magistrados, señor secretario. El punto 15 del orden del día corresponde al TOCA 21/19, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de 25 de octubre de 2018, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 2085/Cuarta Sala, -17. Previo al estudio de los agravios o del agravio expuesto por la parte recurrente, es oportuno relatar los hechos del proceso administrativo que dieron origen al presente recurso. En fecha 30 de octubre de 2017, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad de la boleta de infracción con número de folio 25072. El proceso fue remitido a la Cuarta Sala, donde eventualmente se decretó la nulidad de la infracción, argumentando que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso el presente recurso de reclamación. Los agravios primero, segundo y tercero que esgrime la parte recurrente, donde arguye que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, son infundados, atentos a lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Del análisis de la boleta impugnada se advierte que en ningún momento se estableció el nexo o vínculo que relaciona las circunstancias del hecho que originan la infracción con los artículos señalados posteriormente. Esto es así, toda vez que no se menciona cómo es que los hechos plasmados en la boleta se relacionan con los artículos citados posteriormente. Asimismo, en el apartado que contiene la cita de los preceptos de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y de su reglamento, se omitió señalar cómo es que los preceptos citados son aplicables a los hechos descritos en el primer apartado de las circunstancias de hecho, es decir, las razones que consideró la autoridad demandada para establecer que existe una adecuación entre los artículos y los hechos narrados que se le imputan al actor. Por lo anterior, se coincide con el ACUO cuando concluyó que la boleta de infracción se encuentra indebidamente motivada. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la sentencia de fecha 25 de octubre de 2018 pronunciada en el expediente 2085/Cuarta Sala, -17.
Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa a la resolución del recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 21/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el abordaje del punto 16º, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez. Gracias, presidente. Con este punto corresponde al TOCA 69/19, interpuesto por la tesorera municipal, director de impuestos inmobiliarios y catastro y director de ingresos, todos del municipio de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo número 565, primera sala, 18. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, me permitiré relatar los antecedentes del presente asunto. El 17 de abril de 2018, el apoderado legal de una persona moral presentó en este tribunal una demanda en contra del crédito que le fue exigido a propósito del impuesto denominado régimen de propiedad en condominio. El asunto fue turnado a la presente sala, donde el 9 de noviembre de 2018 el magistrado determinó la nulidad del acto impugnado, reconoció el derecho solicitado por el actor y condenó a las demandadas. Inconforme con la determinación del magistrado, las autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación. El agravio planteado por el recurrente, donde arguye la falta de exhaustividad en la sentencia, resulta infundado, atentos a las siguientes consideraciones. Del artículo 288 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se colige que la sentencia emitida en un proceso administrativo debe ser exhaustiva y congruente, al abordar únicamente a las personas, acciones y excepciones y defensas que hayan sido planteadas dentro de la contienda administrativa. La parte recurrente manifiesta que no se valoró lo vertido en su contestación de demanda. En la misma, las demandadas se limitaron a defender la legalidad del cobro del impuesto por constitución de régimen de condominio. Sin embargo, la sentencia recurrida no violenta el principio de congruencia, pues el acuse se pronunció sobre lo esgrimido por la autoridad, toda vez que determinó que, y cito, el impuesto sobre constitución de régimen de propiedad en condominio no se encuentra previsto en la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, por lo que conforme al principio de legalidad tributaria nullum tributum sine lege, no puede exigirse este crédito en particular. Hasta aquí la cita. De ahí lo infundado del agravio. El agravio donde la autoridad sostiene que la CUO se abandonó la litis al analizar la fundamentación y motivación del acto impugnado, es inoperante, ya que la carencia de fundamento y motivo son motivos de ilegalidad que pueden hacerse valer de manera oficiosa, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y es el caso que el impuesto que se determinó bajo el concepto régimen en condominio carece de sustento legal. El agravio planteado por las recurrentes, donde arguyen que se debió sobreseer el proceso administrativo con relación a ellas, ya que no ordenaron, emitieron o ejecutaron los actos confutados, es fundado y suficiente para modificar el fallo, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. El inciso A de la fracción 2 del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que el carácter de autoridad demandada lo tendrán aquellas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. En la especie, el justiciable precisó como acto impugnado la boleta con número A 4485 por la cantidad de 9,282 pesos. La anterior determinación se encuentra sustentada en el documento titulado Cálculo de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Es menester precisar que los datos consignados en dicho documento se desprende que el mismo fue emitido por la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya, Guanajuato, lo que nos lleva a inferir que su titular fue quien ordenó o emitió el documento en cuestión. No se soslaya que en el acto impugnado aparece el nombre de una persona diferente a la que ostenta la titularidad de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, no existe fundamento ni dato de identificación que permita inferir que una autoridad administrativa diversa a la señalada como demandada, en este caso director de impuestos inmobiliarios, haya
sido quien emitió el acto confutado. De tal manera, al únicamente existir constancia de que la Dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro emitió el acto confutado, quien debe revestir el carácter de autoridad demandada en el proceso de origen, efectivamente es el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya, Guanajuato. Por tanto, le asiste la razón a la tesorera municipal cuando arguye que no debió ser emplazada como demandada. Ello así, pues si bien obran recibos en el que se consigna que el actor realizó un pago a tesorería, este no tiene el carácter de acto administrativo, por lo que la dependencia municipal que los emitió tampoco puede tener el carácter de autoridad demandada. En el recibo aludido únicamente se hace constar que se recibió un pago por parte de la actora por concepto del impuesto de régimen en condominio, pero dichas constancias no logran reunir los requisitos del acto administrativo consignados en el artículo 136 del Código que nos rige. Los recibos de pago que obran en la secuela procesal no constituyen un acto administrativo, pues la entidad recaudadora únicamente fungió como receptora del pago, pero no incidió en la determinación del impuesto por concepto de régimen de condominio. Lo anterior se ve robustecido con el documento denominado Cálculo de Impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, donde se muestra un recuadro titulado Impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles, y se aprecia ahí la determinación del crédito fiscal en cantidad líquida por concepto de régimen en condominio. Con lo anterior se obtiene que la autoridad que realizó la determinación del crédito fiscal y que por tanto alteró la esfera jurídica del justiciable fue el director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro, no así la Tesorería Municipal, quien adoptó un papel pasivo al recibir el pago erogado por el particular. En virtud de dichos recibos de pago, no revisten el carácter de acto impugnado. Tampoco se puede considerar que la Tesorería Municipal haya ordenado, emitido, ejecutado o intentado ejecutar acto administrativo alguno, por lo que no puede tener el carácter de autoridad demandada, conforme a lo referido en el inciso A de la fracción 2 del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En ese sentido, es preciso señalar que la condena contenida en la sentencia de primera instancia persiste en cuanto al director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de Celaya, Guanajuato, por lo que éste deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que restituya a la parte actora las cantidades precisadas en la sentencia de origen. Ahora bien, el que se haya sobreseído el proceso con relación al tesorero municipal no lo exime de colaborar a la plena satisfacción de lo resuelto en la sentencia, devolver en este caso el dinero que se pagó con motivo del crédito fiscal, tal y como lo advierten las jurisprudencias cuyo título o rubro son los siguientes: autoridades no señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento del ejecutorio de amparo y ejecución de sentencias de amparo. Allá están obligadas todas las autoridades, aun cuando no hayan intervenido en el amparo. Hasta aquí el rubro de ambas jurisprudencias. En virtud de lo anterior, se propone modificar la sentencia recurrida para el efecto de sobreseer el proceso con relación a la Tesorera Municipal de Celaya, Guanajuato. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 69/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse manifestarse. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, señor secretario, le pido de favor de cuenta con los asuntos generales inscritos. Sí, magistrado, gracias. Procedo en esos términos, informando que el primer asunto general se encuentra motivado con el seguimiento a la excitativa de justicia promovida por la parte actora dentro de los autos que integran el proceso administrativo registrado bajo el número 209 del 17. En tal sentido, el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que ya fue emitida la resolución y se encuentra en vía de notificación a las partes. Lo anterior en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 209 del 2017? En términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código Procedimental aplicable? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de mérito. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrado. Como último asunto general,
Doy cuenta de que fue promovida una excitativa de justicia por la parte actora dentro de los autos que integran el proceso administrativo registrado bajo el número 1667 del 2018. Derivado de lo anterior, la promoción fue acordada y se encuentra en vías de notificación a la parte actora y a la sala correspondiente para efecto de que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiendo comentario alguno, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente dará cuenta al Pleno de ello. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 13 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:21. Gracias por su asistencia y participación. Que tengan todos un excelente día. Gracias.